Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les quiero compartir la explicación de presente simple, específicamente con los usos de he, she and it. Pero bueno, antes de comenzar con la explicación vamos a ver cuál es la función principal del presente simple, ¿vale? El presente simple es principalmente utilizado para hablar de cosas que nosotros hacemos todos los días. Y bueno, pues vamos a empezar con la explicación para ver cómo funciona esto del presente simple, específicamente con he, she and it. Y bueno, pues aquí en el pizarrón lo he repartido en cuatro partes con la intención de explicar las oraciones afirmativas, negativas, obviamente pues las respuestas cortas. Y posteriormente las preguntas con W questions. Pero bueno, vamos a empezar con la primera parte que corresponde a la forma afirmativa. Entonces, nosotros normalmente vamos a utilizar los verbos como estar con los otros pronombres personales, en este caso con I, you, we y they, de la manera básica, ¿sale? ¿Cuál es la manera básica? Pues esta. I start class at 7. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando mi verbo en forma base. Obviamente eliminé el to, eso tiene relación con un infinitivo, pero en presente simple con I, you, we and they, pues esto lo eliminamos, ¿no? Y entonces el verbo pues prácticamente lo escribimos de forma pues básica, ¿no? Que sería start. Sin embargo, esto no pasa con los otros pronombres, en este caso con he o con she. ¿Por qué? Porque esos pronombres en específico tienen que utilizar una conjugación. Y esta conjugación tiene que ver con, obviamente también tengo que eliminar el to. En este caso tengo que poner he go, pero aquí en específico tengo que utilizar esta conjugación. He goes. He goes to bed early. Cabe mencionar que las terminaciones que pueden ser S, ES o IES tienen unas reglas en específico que ya explicaré en otro video, ¿vale? Pero bueno, por lo pronto nosotros tenemos que utilizar goes con he o con she, o en este caso también con it, ¿vale? She. En este caso voy a utilizar study, elimino el to que hace referencia al infinitivo y voy a ocupar el verbo. Sin embargo, este verbo debe de ser escrito de la siguiente manera. She studies English. En este caso, la conjugación que yo escribí, que yo utilicé aquí en específico, fue la de IES. Eliminé la Y. ¿Por qué eliminé la Y? Porque antes de la Y tengo una consonante. Entonces es una regla que nosotros debemos de considerar con todos los verbos que terminan en Y y antes de esa Y hay una consonante. Porque hay otros que no terminan con o que no tienen una consonante antes de la Y y entonces pues no podemos aplicar el IES. Pero bueno, estas son las conjugaciones que nosotros tenemos que utilizar específicamente con he, she and it. ¿Qué pasa con it? Bueno, en este caso con it, suponiendo que es un perro, tendríamos que utilizar lo siguiente. It, eats. Para la mayoría de verbos vamos a utilizar solamente una S como conjugación, independientemente de qué pronombre, en qué pronombre utilicemos el it. Y bueno, pues de manera general así tenemos que utilizar los verbos con estos pronombres en específico. Y bueno, pasemos a ver cómo elaborar oraciones de manera negativa. Y bueno, en negativa pues obviamente nosotros tenemos que utilizar el does not o el doesn't para he, she o it, ¿sale? Aquí voy a escribir el it. Sin embargo, recordemos una vez más,
Para los otros pronombres, en este caso I, you, we y they, nosotros tenemos que utilizar do not or don't, ¿vale? Entonces lo voy a escribir aquí. I don't start class at 7. ¿Vale? I don't start class at 7. Yo no inicio clases a las 7. ¿Y qué pasa con he, she, and it? Bueno, en este caso yo puedo escoger cualquiera de estos auxiliares, no importa. Pero yo no puedo utilizar don't. Yo no puedo utilizar este auxiliar con he, con she o con it. No puedo, ¿sale? Porque la regla así lo dicta. Entonces, he doesn't go to bed early. Como ustedes podrán darse cuenta, la terminación o la conjugación ES ya la quité del verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar está haciendo esa función ahora. Está apoyando al verbo con la conjugación. Esa conjugación ya la tengo aquí en mi auxiliar y el auxiliar está apoyando al verbo. Por lo tanto, ya no necesito poner la terminación ES en este verbo. Por eso se llama auxiliar. Y posteriormente, ¿qué pasa con she? She doesn't, o en este caso, does not, voy a poner la forma larga. She does not study English. De igual manera, el verbo lo tengo que escribir en su forma base. Tengo que omitir poner la conjugación, que en este caso sería IES. ¿Por qué? Porque una vez más, ya la tengo aquí. Mi auxiliar me está ayudando con la conjugación. Entonces, ya no es necesario repetir o escribir una vez más la conjugación en el verbo, porque ya está haciendo, o ya está apoyando el auxiliar con esa función al verbo. Y por último, it doesn't, or vamos a poner en este caso, my dog. Doesn't eat. Oops, sorry. Much. Lo mismo, ya la conjugación ya la evito porque ya la tengo en el auxiliar. Bueno, pues ese es el caso con las oraciones negativas. ¿Qué pasa con las oraciones pues interrogativas? Es prácticamente lo mismo. En el momento en que mi oración en negativo o interrogativo necesiten auxiliar, pues mi verbo va a dejar de ser o de utilizar la conjugación. ¿Por qué? Porque ya tengo mis auxiliares. En este caso voy a utilizar o voy a hacer una oración que tiene que ver con el uso del pronombre you. Do you start class at 6? Acuérdense, tengo que utilizar do para los pronombres I, you, we y they. Ok, con does. Does he go to bed late? Lo mismo, estoy utilizando mi auxiliar. Ya tengo la conjugación aquí, por lo tanto mi verbo tengo que escribirlo en forma básica. No necesito conjugación. Asimismo, las respuestas cortas. Voy a utilizar respuestas cortas que tienen que ver de esta manera, ¿vale? Así está la relación. Entonces, la primera, si es una respuesta corta afirmativa, tengo que poner yes, I do. O si es una respuesta negativa, pues obviamente tengo que poner no, I don't. Y si tengo que utilizar otros pronombres como you, they o we, pues obviamente yes, we do, o no, we don't, o yes, they do,
No, they don't, ¿sale? Posteriormente, con las terceras personas, en este caso he, pues es yes, he does, o no, he doesn't. Y así quedarían nuestras respuestas cortas. Por otro lado, las W questions. Cuando nosotros utilizamos W questions, la misma pregunta le exige al entrevistado dar más información. O sea, si estas preguntas las contesto con un sí o con un no, pues no tienen mucho sentido. Entonces estas palabras se utilizan, el what, el when, el where, el why, se utilizan para obtener más información del entrevistado, ¿sale? O de la persona a quien le preguntas o le estás haciendo preguntas con W questions. En este caso vamos a utilizar la siguiente pregunta. What do you do in class? Se preguntarán, aquí voy a ponerlo en rojo. Se preguntarán, ¿por qué estoy ocupando de nuevo el auxiliar? Acuérdense, los auxiliares, o en este caso, este auxiliar, tiene la función de verbo. Y cuando lo utilizamos como verbo, significa hacer. Entonces, ¿qué haces en clase? Bueno, así sería con el pronombre you, I, we y they. Con una tercera persona, pues obviamente tendríamos que utilizar también pues nuestra W question al principio de nuestra pregunta, un auxiliar, que en este caso el que le corresponde a he o a she es does. What time does he go to bed? ¿Sale? ¿A qué hora se va a la cama? Y posteriormente, pues una con esta W question, ¿no? Why, ¿por qué? ¿Por qué does she study French? Como pueden ver en ambas preguntas, pues ya no estoy utilizando la conjugación en los verbos porque ya tengo mi auxiliar, y el auxiliar es el que está respaldando al verbo con esa conjugación. Y bueno, pues de manera general esta es la explicación relacionada a lo que es el presente simple con el uso de terceras personas, it, he y she. Y bueno, pues espero que el video les haya gustado, y si es así, pues suscríbete y regálame un like, ¿vale? Cuídate mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.